Pues aquí me encuentro con Susana Morgana. Bienvenida, Susi, parte de nuestro equipo, Hola, ¿cómo estás? fundadora de nuestro equipo acá en los Estados Unidos. Bueno, siempre hablo de la cantidad de años que tienes de experiencia, Susana, más de 35 años. Yo ya perdí la cuenta, pero sé que son muchos 31, años. 31. Bienvenida, gusto de estar en este espacio contigo. Quiero además hablar que este es nuestro segundo episodio de Realtors on Fire. Así es. Y queremos hacerlo semanalmente, así que pues bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a estar Bueno, hablando acerca de las cuatro, bueno, ahora son las cinco fases del profesional inmobiliario. así Y es. esto nace un poco desde que empezamos a documentar todo lo que es el proceso de aprendizaje y de crecimiento de nuestros asesores y entender que principalmente necesitamos desarrollar habilidades, pero no todas las habilidades de una sola vez, sino que tenemos que ir desarrollando habilidades y competencias a medida que vamos creciendo y Claro. que todo profesional inmobiliario pasa por estas cuatro fases. Comenzamos por Sí, la primera fase, Susi, sí, así es. Dale, perfecto. Empecemos. fase de arranque. Fase de arranque. Fase de Bienvenidos a la arranque. fase de arranque, que para mí es la más difícil, es la donde más se queda gente. Sí, es correcto, porque a la gente le cuesta ese engranaje de pasar de no estar en esta actividad a ver cómo se hace para iniciarse en este mundo de la industria inmobiliaria. Y definitivamente, como tú dices, hay mucha gente que se queda en el camino. Es la fase donde tengo que romper la inercia y las palabras claves en esta primera fase son aprendizaje, tengo que aprender, tengo que Correcto. invertir, tengo que crear mi marca o apalancarme en una marca que ya existe y heredar los atributos de esta marca, tengo que crear estructura a Claro, nivel de fíjate, software, a nivel de inversión, herramientas. aprendizaje, estructura, Sí, o sea, es quizás como que realmente la más compleja, ¿no? es la más compleja y posiblemente una persona sin la mentoría y sin el equipo correcto le puede tomar 1 o 2 años realmente esta primera fase. Así El que es, empieces en la muy carrera cierto. inmobiliaria facturando no quiere decir que ya seas un top producer, significa que tuviste suerte. Yo siempre lo digo, la manera de poder tú garantizar que sea un negocio continuo es que te crees la estructura y que pases por cada una de estas fases. Entonces, en esta primera fase, ni siquiera estoy trabajando con clientes, ni siquiera estoy vendiendo, estoy enfocado en preparar el restaurante para abrir las puertas. Pero todo el mundo desesperado porque quiere facturar ya. Sí. Y En esta dicen, primera ¿cuándo fase, voy a entonces, facturar? Y resulta que no tienen nada listo. ahora, con la asesoría adecuada, con el equipo adecuado, con el entrenamiento adecuado, te puede tomar entre 30 y 60 días esta primera fase. Yo Correcto. creo que no menos de 30 días. Sería, Sí, o sea, un niño se yo creo gesta que 9 meses, todavía, no hay manera de apurarlo. yo creo que 60 días todavía es como muy conservador. Yo creo que para mí por lo menos 90 días. Sí, sí, estoy bien, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto gente arrancar cuando está lista realmente y entonces es obediente y tiene la capacidad de inversión y empieza a invertir y se prepara y estudia todo lo que nosotros le recomendamos, en 30 días arranca su negocio. Pero definitivamente si no tienes la capacidad de inversión, si no tienes la estructura, si no has trabajado tu marca personal, si no te has dedicado a estudiar lo que tienes que estudiar, te puede tomar el tiempo que te tenga que tomar. No, y a veces las personas no entienden que si empiezan a saltar los pasos, entonces esos 90 días se convierten en más tiempo, o esos 30 o 60 días probables se convierten en mucho más tiempo. Sí, es como decir, bueno, voy a arrancar el restaurante sin el chef, vamos a ver cómo me va. Ujú, Mientras sí, tanto, yo entonces empiezo a negociar con la fórmula. Mira, luego viene la segunda fase, que es la fase de calle. Es la fase donde ya dejo de ser un agente secreto, ya me expongo, la gente me empieza a llamar, empieza a ujú, contactarme. La palabra clave de esta fase es trabajo de calle con clientes. Tengo llamadas, tengo clientes llamándome, tengo amigos diciéndome quieren comprar, quieren vender, porque ya me conocen y ya saben que estoy metido en el negocio inmobiliario. He hecho un así. trabajo de marketing. Si yo no estoy en fase de calle, bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Proyecto 250, es que ponerte a llamar a los agentes, a los clientes y decirles, mira, estoy en el negocio inmobiliario, a tu entorno, a tu base de datos, a tu lista de contactos. La gente El más negocio cercana a inmobiliario. ti, que mínimo son 250. Exactamente. Y decirles, mira, estoy aquí en el negocio inmobiliario, estoy unido a una gran compañía, estoy formándome para ser un gran profesional. Si necesitas, si sabes de alguien que quiere comprar o vender, si necesitas algo, yo estoy a disposición. Y siempre salen tus primeros clientes de ese proyecto 250. Y esa es la parte quizás más difícil para personas que están arrancando, porque exponerse a las personas más conocidas y decirle, estoy en esta industria ahora, les cuesta romper ese hielo con su entorno más cercano. Pero eso hay que hacerlo,
porque cuando se dan cuenta que de ahí le pueden salir los primeros negocios, entonces dice, güey, ¿por qué no lo hice antes? Así es. La tercera fase, entonces, ya es cuando empiezo a producir, empiezo a vender y yo lo llamo la fase de la confianza. Y la Ujú. palabra Correcto. clave de esta fase es productividad. Empiezo a facturar, empiezo a ganar dinero y ya empiezo a sentir como que esto sí puede ser para mí. Sí, así es. Te sientes identificado. Sí, y dices, ok, mira, me gané tanto en esta comisión, ¿cuánto tendría yo que trabajar en lo que yo hacía antes para ganarme esta comisión? Empiezo a sacar cuentas y digo, me gusta esto. Entro en la fase de la confianza, entro en la fase de la productividad. Y aquí es donde necesito yo tener todos los mecanismos, los automatismos funcionando. Email Claro. marketing, mercadeo, campañas, generación de leads. Tengo que tener habilidades de conversaciones en venta para yo mantenerme en la fase de productividad. Mucha gente produce sin haber tenido la estructura, entra en confianza desde el primer día y eso es muy bueno. O sea, yo siempre digo, es mejor arrancar el primer mes con 2 ventas que Claro. arrancarlas sin las 2 ventas. Pero eso no quiere decir que te has convertido en un top producer de un día para otro. Y empiezas a dar traspiés en el camino. Y además de que podríamos Podríamos retrocedernos retroceder. y decir que nunca ninguno de nosotros había pensado desde un principio, desde que éramos pequeños, que íbamos a ser agentes inmobiliarios, que íbamos a estar en esta industria. Entonces es algo como que sale de repente y no estábamos pensando en eso nunca. Y por eso es que de repente nos cuesta los paradigmas de que sí, esto es una profesión, de que podemos dedicarnos a esto y que podemos tener confianza. Susana, también es cuando empiezo a captar la atención de inversionistas en la tercera fase. Porque Sí. en la segunda fase, cuando estoy en calle, arrancando, lo primero que se allegan son gente que quiere rentar de mi entorno, primeros compradores, ¿sabes? Porque no tengo suficiente autoridad, entonces atraigo a la gente que por solidaridad quiere hacer negocios conmigo. Pero ya cuando empiezo a desarrollar autoridad, empiezo a traer tal vez propietarios que quieren vender y eso me hace un espacio en el mercado. Ya me empiezo a convertir en una referencia porque la gente me empieza a ver más. Por eso es tan importante lo del el marketing. Y en la tercera fase no quiere decir que estoy viviendo de esto. Normalmente en la tercera fase la mayoría de los agentes tienen otro ingreso porque no han logrado que su ingreso inmobiliario sea sostenido. Y es cuando pasamos a la cuarta fase, que es la que yo llamo momentum, estilo de vida. La palabra clave es estilo de vida. Cuando Sí. ya el negocio inmobiliario es tu estilo de vida, cuando ya esto es un proyecto 100% como tú dices, sin plan B. Siempre digo lo mismo. Bueno, es que Siempre lo mismo. 30 años haciendo lo mismo, tú dices, bueno, ¿cuál es el plan B? No existe. Exacto. Entonces, en momentum es cuando ya tú puedes decir, ok, tengo un estilo de vida, gano dinero con esto, puedo ahorrar, puedo invertir, puedo tener la calidad de vida que yo siempre he querido, gracias a que tengo una rueda andando, generando negocios. Todos ¿Sí? los meses estoy Y trabajando esa clientes, se bolita me de caen. nieve pequeña se va poniendo cada día más grande y te va dando efectivamente más confianza, te va dando más seguridad y dice, bueno, sí, este es el negocio que yo quería, definitivamente. Y otra palabra clave es el pipeline, que significa que es tu proyección de futuros negocios, porque hoy estás trabajando un cliente que te dice, mira, no, dentro de 3 meses quiero vender para volver a comprar. Entonces ya generaste una rueda. Es como yo decía en estos días, tienes una planta de producción y tienes el almacén lleno de materia prima, no tienes que esperar a reponerla y esa materia prima Claro. está constantemente entrando a la planta y está saliendo nuevos clientes Y y ahí, eso te ahí hay genera. una cosa importantísima con el pipeline, que es un tema de organización, porque si no nos organizamos, y a mí muchas veces me sucede que llamo a tantos clientes que llega un momento que pierdes como que la noción, si no estás bien organizado, pierdes la noción cuál es el que tengo que llamar en octubre, cuál es el que tengo que llamar en noviembre, etcétera. Entonces, definitivamente ahí hay un tema bien importante que hay que desarrollar, que la Las herramientas de organización. seguimiento, el CRM, todo Ujú. esto es necesario. Pero esos hábitos los tienes que desarrollar desde la segunda fase, porque si no, nunca vas a llegar a la cuarta. Es Y correcto. en la fase momentum, yo siempre explico que es como poner a hervir el agua. Si pones la máxima intensidad del calor y pones en la olla el tiempo suficiente, en algún momento hierve el agua. O sea, es una ley física. Sí. Entonces, tenemos que evaluar qué tanta intensidad le estamos poniendo al asunto, a nuestra formación. En todas las fases requiero altísima formación, entrenamiento, mentoría y un coach para medir los resultados y medir
las variables, medir los indicadores de avance, porque no solamente son los resultados, sino también los logros que voy alcanzando en cada Es fase. que pensamos definitivamente que solo lo podemos hacer, que no necesitamos que alguien nos esté apoyando e instruyendo y Ese es el punto. dándonos mentorías permanentes. Y yo que tengo 30 años siempre digo que siempre necesito mentoría, pero creo que porque conozco el negocio me doy cuenta que, sí, que definitivamente siempre es necesario. No hay otra forma. Absolutamente. Y luego está la quinta fase. Todos digamos que queremos llegar a la cuarta, pero la quinta es la capacidad de duplicarte, es la duplicación, es la quinta fase. Ujú. Entonces mucha gente, después que desarrolla autonomía, confianza, productividad, ya se siente que puede mantener un estilo de vida con esto, dice, voy a armar mi equipo, voy a hacerme broker, voy a armar mi compañía de bienes raíces. Ahora, la verdad es que no todo top producer tiene la habilidad para ser líder de un equipo de ventas. Sí. Entonces, si me Y estás yo digo que escuchando tiene su momento, por eso es que está en la quinta fase. de hecho, este fin de semana se me ocurrió escribir un libro acerca de eso, top producer versus líder de ventas. Son dos cosas diferentes. Y voy a empezar a profundizar más de esto, pero la ventaja es que dependiendo del país donde te encuentres, si te unes a una franquicia o te unes a nuestro equipo, por ejemplo en los Estados Unidos, no necesitas haber pasado por las cuatro fases para empezar a duplicarte, porque puedes atraer personas y generar algún tipo de beneficio y por eso más información podemos darle al detalle. Puedes recibir beneficios por atraer personas al equipo y tienes que buscar la estructura de en qué negocio te encuentras, en qué compañía te encuentras que te permita armar equipos sin necesidad de pasar por las cuatro fases. ¿No? Y Ahí te además, lo dejo. sin necesidad de ser broker necesariamente. Ni de ser líder en ventas, porque tienes un Ujú. sistema que está trabajando para ti y el Es sistema correcto. es el que hace que las personas que entran se formen y pasen por cada una de estas fases. Pero algo bien importante ya para ir terminando, Susana, es que me he dedicado, bueno, tú has sido parte de todo esto, cuando creamos este checklist de competencias, nos hemos dedicado a documentar todas las herramientas, habilidades y competencias que tiene que tener un profesional para pasar de fase en fase. Y eso está medido, está estudiado. Hay algunas variables que yo te puedo preguntar, dependiendo de tus resultados de los exámenes de sangre, qué tan saludable eres. Dependiendo de estas variables, yo te puedo medir y te puedo decir, Susana, aunque tú te creas que estás en fase 3, tú estás en fase uno todavía, porque los Sí. números no mienten. No, y Ahora, este checklist, definitivamente ese checklist para mí es famoso, para mí es la clave, para mí es imprescindible porque definitivamente te da como que la pauta de lo que tienes que hacer, a dónde estás y hacia dónde quieres ir. si nos estás viendo por el canal de YouTube, puedes escanearlo. Si quieres más información, en la descripción del video vamos a colocar el link para ese checklist de competencias. Ahí te vamos a verificar y tú vas a poder medir en cuanto a tu estructura operativa, en cuanto a tu marketing, en cuanto a el conocimiento especializado, en cuanto a tu desarrollo de habilidades para construir equipos, cuáles son las competencias que tienes o los milestones, esas metas que tienes que ir logrando para pasar de una fase a la otra fase. Y eso se convierte en tu ruta de crecimiento. Mira, definitivamente yo creo que tener el paso a paso es sumamente importante. Esto lo hemos logrado juntos también en esta organización en la cual estamos ahora y definitivamente hay muchas cosas que te hacen crecer a pesar de la experiencia, te hacen crecer y tener nuevos conocimientos que son necesarios para desarrollarte como un excelente agente inmobiliario. Yo creo que la mentoría para mí es importantísima, el tema de la organización es muy importante, el conocimiento especializado, el coaching, es decir, son varias cosas que tienes que tomar en cuenta tú como agente inmobiliario que quieres formar parte de esta industria para poder tener éxito y no fallecer en el intento. Sí. Y si tienes más información de cómo pasar de fase a fase y desarrollarte, por supuesto, contáctanos en la descripción de este video y te podemos ayudar a convertirte en un profesional inmobiliario, no solamente de alto estándares, sino también de momentum, de alta facturación. Facturación. Así. Con esto nos despedimos en este pequeño segmento, en este segundo episodio de Realtors on Gracias, Fire. Johnny, por Gracias. compartir esto conmigo y bueno, y con la audiencia. Gracias, Susana. Un fuerte abrazo y cariño. Siempre, siempre súper contento de trabajar contigo. Un abrazo. Gracias, igualmente para mí.